Buenas noches a todos. Ahora lo que vamos a hacer en este video es tratar de explicar una pequeña aplicación en donde nos centraremos en una calculadora básica. Básicamente utilizaremos dos proyectos. El uno será utilizaremos como una librería y el otro será básicamente la interfaz gráfica de la calculadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear estos dos proyectos. Para utilizar un proyecto como una librería, lo que hacemos es irnos a las propiedades del proyecto, para lo cual damos clic derecho en el proyecto que queremos hacer como una librería y damos clic en propiedades. Lo siguiente que hacemos es en la pestaña Android seleccionamos el checkbox is library. Entonces, al hacer esto, nosotros lo que estamos haciendo es que esta librería, es que este proyecto sea tomado como una librería en otro proyecto, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver la interfaz de la calculadora, en donde básicamente tenemos un activity main, que es un archivo XML que tiene las operaciones básicas para la calculadora: la suma, la resta, la multiplicación y la división, además la potencia, las permutaciones y combinaciones. Entonces, también tenemos estos dos botones que sirven para borrar el contenido de lo que vayamos escribiendo, y aquí se va a aparecer el resultado. Una actividad más que tendrá que hacer en esta calculadora será el aparecer un menú contextual al presionar durante unos segundos en este text donde está el cursor. Este menú contextual va a contener las dos, el valor de pi y el valor del exponencial, y nosotros vamos a poder operar con esos dos valores si es que queremos, obviamente, hacer cualquiera de las sumas de las operaciones que están en este activity main. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver en la carpeta de CRC, en el main activity, y a lo que es la programación en sí. Vamos a declarar dos variables n1 y n2 que van a tener los valores para la suma o para la resta. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es, primero que todo, llamar al activity main, es decir, vamos a enlazar este main activity con el activity main que vimos, que es es decir, con la interfaz gráfica. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es instanciar justamente lo que al principio del video se mencionó, que es hacerle a un proyecto como una librería. Lo que hacemos es instanciar esa librería. Es como si programáramos en Java con la interfaz de NetBeans. Entonces, lo que hacemos es instanciar la clase operaciones, que es la que más adelante se explicará, pero que aquí podemos ver, que es la que va a contener básicamente todas las operaciones de la calculadora. Entonces, instanciamos a la clase operaciones con el objeto operación. Este objeto lo que nos va a servir es justamente para llamar a cada uno de los métodos, ya sea de la suma, la resta, bueno, a todas las operaciones que ya se mencionó anteriormente. Entonces, lo que también tenemos son los dos botones, el de borrar y el de borrar de la parte superior y el de la parte inferior. Igualmente se les llama. Bueno, a ver, también vamos a utilizar register for context menu justamente para hacer la llamada y para crear el menú contextual que va a aparecer, en donde van a aparecer el valor de pi y el valor de e. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer en este punto de aquí, lo que vamos a hacer es mediante estas líneas de código vamos a seleccionar el valor. Es decir, nosotros creamos el menú en este punto de aquí, creamos el menú contextual con estas líneas de código. Lo que hacemos es que mientras se presione por unos segundos, se aparezca este menú que nosotros vamos a indicar a continuación. Entonces, este menú va a tener dos opciones. Va a tener la opción pi y la opción del valor de e. Como podemos ver, aquí hemos puesto el valor de pi y el valor de e con dos decimales cada uno.
Entonces, una vez que nosotros creamos este menú, vamos a agregar las opciones al menú. Y el el on context item selected lo que hace es seleccionar un ítem de estos dos. Entonces, una vez que nosotros seleccionemos, va a retornar ese valor al, al, al texto en donde nosotros estamos presionando. Y con esos valores, esto que mencioné anteriormente va a poder hacerse tanto en este contexto, en este texto de aquí, como en este texto de aquí. Entonces, una vez que nosotros tengamos los valores, vamos a poder hacer las operaciones correspondientes que tenemos ahí. Entonces, lo siguiente es básicamente ya ver las operaciones. A ver, pero antes de eso, en este punto de aquí también vemos que mediante el getMenuInflater, el método inflater mandando como parámetro esta línea de aquí con el menú, nosotros lo que creamos es justamente el menú que mencioné anteriormente con las dos opciones. Y ya, ahora lo que vamos a hacer es llamar a cada una de las operaciones. Bueno, en este caso hemos validado que sea mayor el tamaño, pero podemos omitir eso. Bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Lo que hacemos es llamar a la operación sumar mediante el objeto que instanciamos en la parte superior, es decir, mediante este objeto que instanciamos de la clase operaciones del proyecto que hicimos como librería. Ya, entonces para la operación suma lo que hacemos es tomar los dos valores como doble y hacemos la suma en el resultado, es decir, el resultado lo que va a hacer es vamos a setearle con el resultado de la operación calcular suma. Esta operación calcular suma está en la clase operaciones, como vemos aquí. Entonces, en la clase operaciones, bueno, ya adelantándonos un poco, en la clase operaciones de la librería cálculos, lo que tenemos es todas las operaciones. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es llamar a calcular suma, que está aquí. Entonces llamamos a calcular suma mandando como parámetros n1 y n2 que declaramos en la parte de arriba, como se mencionó anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es calculamos la suma y retornamos ese valor, y ese valor se va a mostrar en el resultado, que básicamente es un text que está en el activity main, es decir, va a mostrarse aquí. Ahora lo que también tenemos es el resto de operaciones, la resta, la multiplicación, la división, básicamente es la misma idea, igualmente con la potenciación, excepto que en la potenciación lo que nosotros hacemos es utilizar la función de la clase mat, que son funciones propiamente matemáticas, la función poke, que lo que hace es elevar al valor que nosotros le demos, una base que nosotros le demos. Igualmente va a retornar este valor y va a calcularse y va a mostrarse en el resultado. Bueno, todo está en un try y un catch que va simplemente para controlar las excepciones. Aquí tenemos lo que es las permutaciones. Para las permutaciones también lo que nosotros hemos hecho es crear igualmente el objeto, como se mencionó anteriormente, y llamamos a calcular variaciones, que básicamente son las permutaciones que tenemos. En este punto de aquí hemos creado una función que se llama factorial. Esta función factorial básicamente lo que hace es devolver el factorial de un número. En este caso vamos a mandar como parámetro un valor en doble y va a retornar el factorial de este número. ¿Por qué utilizamos el factorial? Para calcular justamente las permutaciones y las combinaciones, ya que las fórmulas matemáticas de estas dos operaciones utilizan el factorial de un número. Entonces, aquí nosotros estamos creando la función factorial y utilizando en la parte de acá de permutaciones, y también vamos a utilizar en la parte de combinaciones. Igualmente, en ambos casos mandamos dos valores, el valor A y el valor B, que justamente es para calcular el valor de las permutaciones o combinaciones, y estos dos valores son tomados de esos dos textos aquí. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es explicar el menú que mencionamos al inicio. La idea es que mientras nosotros presionemos aquí unos instantes, en esta parte que estoy seleccionando, aparezca un menú.
con los dos valores que indicamos anteriormente. Entonces, para ello, lo que nosotros hacemos es, con lo que se explicó anteriormente, creamos el menú y agregamos las opciones del menú. Y además de eso, escogemos uno de los dos, escogemos una de las dos opciones, y este valor, en este caso si escogemos el valor de pi, se va a agregar al texto. Ya, entonces eso se va a repetir para cualquiera de estos dos textos. Con estos valores, con cualquier valor que nosotros pongamos, cualquier valor numérico que nosotros pongamos aquí, vamos a poder hacer cualquiera de las operaciones. Ahora, finalmente vamos a explicar estos dos botones de borrar, que es borrar 1 y borrar 2. Entonces, estos dos botones, lo que están inicialmente están creados aquí. Estamos borrando, llamando, perdón, al botón borrar 1 y llamando al botón borrar 2. Entonces, la implementación de esos dos métodos está en la parte final. Como podemos ver, la operación borrar 1 simplemente lo que hace es borra todo el texto que está en el cuadro de texto. Este es para, a ver, esta operación de aquí es para borrar el primer texto. Y la operación de acá, este método de acá es para borrar el segundo texto. Entonces, con ello lo que nosotros estamos consiguiendo es que se borre el valor de que está en cualquiera de los dos textos. Ya, entonces, con esta explicación un poco básica y un poco rápida, vamos a pasar a la ejecución, que creo que es lo que nos interesa, a la ejecución de esta aplicación. Tal vez vale la pena explicar lo que es un poco de la clase operaciones. Entonces, como vimos, esta contiene todas las operaciones y estamos utilizando como una librería. Estamos instanciando a la clase operaciones del proyecto que nosotros hicimos que sea una librería para utilizarla en la interfaz, en este caso en la interfaz gráfica de la calculadora. Listo, entonces ya tengo ejecutando el programa, porque a veces es un poco demorado si se deja ejecutando, ya que es una máquina, es un dispositivo virtual. Bueno, a ver, en este caso los botones se movieron un poco, pero bueno, vamos a calcular, vamos a probar si es que la aplicación está funcionando. Entonces vamos a poner cualquier valor, lo vamos a borrar. Como vemos, se borra todos los valores, no importa los valores que estén, se borra del texto 1, que es el método que nosotros explicamos aquí. Vamos para el siguiente, igualmente vamos a escribir los valores que nosotros queramos y vamos a ejecutar este método de aquí, que sería el de borrar el botón 2, el contenido del texto 2, y como vemos se borra. Bueno, entonces vamos a calcular una simple suma, por ejemplo 55 más 10 más 11, y el resultado nos devuelve en el texto el resultado que está aquí. Igualmente la resta, la multiplicación, la división, y vamos a calcular también la potencia. Como vemos, es un número bien grande. Vamos a calcular la permutación y la combinación de números un poco más pequeños, por ejemplo el 5 y el 3, por ejemplo. Entonces las permutaciones es 60 con los dos valores 5 y 3, y las combinaciones es 10. Ahora, finalmente lo que vamos a ver, vamos a probar es el botón, es el menú contextual que nosotros mencionamos anteriormente. Esto va a ser en esta parte de aquí. Vamos a tener presionado unos instantes y lo que va a tener que hacer es aparecer el menú que nosotros mencionamos. Bueno, entonces como vemos aquí, tenemos el valor de pi y el valor de... En este caso vamos a escoger, por ejemplo, el valor de pi para hacer una operación con el valor de pi. Y vamos a escoger en el segundo texto, vamos a escoger el valor de e para hacer igualmente la operación. Vamos a hacer la suma entre los dos. Y como vemos, el resultado es 5.85, bueno, con los decimales correspondientes. Básicamente esto es
la aplicación. Resumiendo un poco lo dicho en el video. Inicialmente lo que se hace es hacer que un proyecto tenga todas las operaciones en este caso y hacer que este proyecto sea una librería, para lo cual nosotros hacemos que este proyecto sea utilizado como una librería. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos permitiendo que mediante otro proyecto nosotros podamos utilizar clases de esta librería como para instanciarlas y utilizar los métodos o las operaciones que tengamos ahí, como ves en este caso. Entonces, en la interfaz, simplemente en el Activity Main vamos a agregar toda la interfaz gráfica. Además, en el Main Activity vamos a enlazar el Activity Main, el .xml con el Main Activity. Entonces, en este punto de aquí lo que nosotros tenemos es, primero que todo, la instancia, como se mencionó anteriormente, la instancia de esta clase de aquí, clase de operaciones, para utilizar todos los métodos que tiene esa clase. Entonces, estamos creando un objeto de operación que, como podemos darnos en cuenta, estamos utilizando en todas las operaciones, en la suma, en la resta, en la multiplicación, etcétera, etcétera. Listo. Ahora lo que cabe mencionar también es que estamos creando el menú contextual. Este menú contextual lo que está utilizando son estas líneas de código de aquí. Con este onCreate option menú, lo que estamos creando son el menú las opciones del menú, y estamos agregando las opciones. Además, estamos comprobando con switch, estamos comprobando cuál de los dos se escoge para operar con cualquiera de esos. Listo. Básicamente eso es lo que hace en el main activity. Y bueno, en la clase de operaciones, como les expliqué, está hecho cada una de las operaciones, tanto de la suma, la resta, la multiplicación, etc. Además está hecho un método que es el factorial para obtener el factorial de un número. Está implementado, como podemos ver aquí, y está siendo usado en estas dos operaciones, tanto de las combinaciones como de las permutaciones. Y bueno, hemos visto la ejecución y creo que es básicamente todo lo que había que mencionar sobre este video. Les agradezco mucho la atención y cualquier comentario también les agradezco que me dejen el video. Espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias.